Hola a todos, yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí justamente para hacer este video en relación al tema de la termometría y la dilatación. Frecuentemente estamos confundiendo términos como calor y temperatura. ¿Qué cosa es el calor? ¿Qué cosa es la temperatura desde el punto de vista de la física? Porque hay expresiones que no son muy válidas para la física, como por ejemplo tengo calor, tengo frío, que tienen que ver nuestras sensaciones físicas, por ejemplo, con la medición de las magnitudes involucradas en esos temas. Bueno, justamente eso es lo que vamos a ver en este video. Hablaremos de lo que es la temperatura, de lo que es la ley cero de la termodinámica, de cómo surgieron los primeros termómetros, lo que es la temperatura relativa y la temperatura absoluta, ¿no? Y también lo que es la expansión térmica como producto, como efecto de la elevación de la temperatura. Entonces prepárense para ver este video. ¿Qué es la temperatura? Frecuentemente confundimos temperatura con calor o calor con temperatura. Por ejemplo, ¿qué cosa dice el texto acá? Dice, el calor es una forma de energía que pasa de un objeto caliente a uno frío. Vale decir, es energía en transición. Si no hay transición, si no hay tránsito, si no se va la energía de un lugar hacia el otro lugar, de un cuerpo hacia otro cuerpo, entonces no hay calor. O sea, el calor solamente se puede transferir de uno hacia otro, pero no puede estar retenido. Vale decir, no es válida la expresión tengo calor, ¿no? ¿Qué es la temperatura? Indica qué tan caliente o tan frío se encuentra algo, según la energía que tienen o cómo se mueven sus partículas internas. Justamente ahí está el detalle. Y entonces vamos a mostrar, en primer lugar, una figurita. ¿Qué estamos viendo aquí en esa figura? Estamos viendo los elementos que justamente vamos a ver en los próximos minutos. En primer lugar, la fuente de calor, que le llamamos corrientemente cocina, el cuerpo que va a recibir el calor, que en este caso es el agua o es un líquido, y ese movimiento que estamos viendo justamente entre las partículas que conforman este líquido. Y ese movimiento no es otra cosa que el detalle que nos revela de que aquí hay una energía de parte de las partículas, o sea, las partículas del cuerpo tienen energía cinética. Y esa energía cinética, ¿de dónde viene? Viene de la fuente de calor. En pocas palabras, todos los cuerpos tienen un cierto movimiento molecular. Vamos a llamarle agitación molecular. Vale decir, las moléculas que aparentemente podrían estar en una posición rígida, como es en el caso de los sólidos, no están rígidas. O sea, estas moléculas están animadas de un cierto grado de agitación. Y ese grado de agitación justamente es el que determina la temperatura de un cuerpo, ¿no? Vale decir, la temperatura está determinada por el nivel o grado de agitación que tienen las moléculas. Vale decir, el valor promedio de la energía cinética de las moléculas, como lo vemos por acá. Aquí en este gráfico de la izquierda estamos observando a las moléculas con cierto estado de agitación, ¿no? Porque no podemos decir que las moléculas están quietas. Eso solamente ocurriría en una hipotética posibilidad de la temperatura más baja que se puede encontrar en el universo, que vendría a ser la temperatura del cero absoluto, que es un poco menos de 273 grados Celsius. Aquí ya vemos a las moléculas con cierto nivel o cierto grado de agitación, vale decir un cierto movimiento. Y esto justamente está relatando o está detectando, está indicando un aumento de temperatura. Vale decir, cuando hay aumento de temperatura tenemos que inmediatamente imaginar que las moléculas se están moviendo con una mayor velocidad. O sea, hay un aumento de la velocidad y por lo tanto tenemos que hablar de un aumento de la energía de las moléculas. ¿Y quién ha provocado, qué es aquello que habría provocado ese aumento de la energía de las moléculas, vale decir, de la temperatura? El calor. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos justamente es una fuente de calor que estaría como energía llegando desde una fuente, ¿no?, hasta un cierto cuerpo. ¿Y qué va a ocurrir con las moléculas de este cuerpo? Las moléculas de este cuerpo van a empezar a movilizarse con una mayor rapidez, porque más calor significa entregarle energía para que las moléculas se muevan más rápidamente, y eso traerá como consecuencia, ¿qué cosa? Una elevación en el nivel de agitación molecular, vale decir, en su temperatura. O sea, el calor viene a ser la energía y la temperatura viene a ser justamente
aquello que me está revelando un mayor nivel de agitación por parte de las moléculas que están en el interior de un cuerpo. O sea, las moléculas se tienen que mover con una mayor energía cinética con el aumento de la temperatura, vale decir, debido al calor entregado, a la energía entregada al sistema, ¿no? Entonces, cuando decimos que la niñita tiene fiebre, es que justamente esto que hemos relatado acá se está produciendo en el interior de su cuerpo. Vale decir, la estructura a nivel molecular se está viendo agitada, alterada justamente con el aumento de la temperatura, debido justamente a un desorden de tipo biológico, ¿no? El primer intento por graficar lo que está sucediendo de forma cuantitativa es gracias al invento de Andrés Celsius, que creó una escala termométrica donde le puso el cero para el punto de fusión del hielo. Vale decir, a la temperatura que se hierve, perdón, que se congela el agua, a esa temperatura le llamó 0 grados Celsius. Y, bueno, en ese entonces se le llamaba grados centígrados, ¿no? ¿Por qué? Porque esta escala se iba a dividir en 100 partes, ¿no? Como estamos viendo por acá. Desde la temperatura de fusión del hielo hasta la temperatura de ebullición del agua, donde se colocó a los 100 grados, hay 100 divisiones. Entonces, por eso a esta escala también se le llamó durante mucho tiempo escala centígrada de temperatura, ¿no? Entonces, ese es justamente el primer instrumento que nosotros vamos a utilizar para poder medir la temperatura y así también resolver problemas, ¿no? Y estableceremos una relación con otra escala de temperatura, que es la escala Fahrenheit, en donde al punto de ebullición del agua se le ha colocado 212 grados Fahrenheit y al punto de fusión del hielo se le ha colocado 32 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente vamos a ver a continuación en un problema, ¿no? Problema de aplicación. Dice, para ahorrar energía, los termostatos de un edificio de oficinas están calibrados a 75 grados Fahrenheit en verano y a 68 grados Fahrenheit en invierno. Pregunta, ¿cuáles serían las correspondientes calibraciones si el termostato estuviera en la escala Celsius? Vale decir, 77 grados Fahrenheit, ¿a qué valor de la temperatura en grados Celsius equivale? Lo mismo que 68 grados Fahrenheit. Esa es la pregunta del problema, ¿no? Y acá tenemos las alternativas. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a utilizar el teorema de Tales. ¿Qué tenemos por acá? Justamente esa parte de la geometría que nos dice que si nosotros tenemos dos rectas que han sido cortadas por tres secantes paralelas, ¿no? Que son las que están en posición horizontal, A', BB' y CC', en cada una de ellas se van a determinar segmentos proporcionales, vale decir, este primer segmento AB será proporcional al segmento A'B', y este segundo segmento BC va a ser proporcional al segmento B'C'. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a aplicar para poder resolver el problema. Aquí justamente tenemos una gráfica que nos permite apreciar lo que está ocurriendo con las escalas, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, desde el 0, que está correspondiendo al punto de congelación del agua, hasta el 100, que está correspondiendo al punto de ebullición del agua, cuando el agua hierve, hay 100 divisiones, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vamos a señalar que aquí hay 100 divisiones. Y para una temperatura cualesquiera expresada en grados Celsius, habría una determinada cantidad de divisiones, ¿no? Que le vamos a llamar TC, que vendría a ser la diferencia de estos dos valores. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, aquí ver cuántas divisiones tenemos en escala Fahrenheit entre 212 y 32, definitivamente tendrá que ser 180 porque solamente tenemos que hacer la resta. Y la temperatura en grados Fahrenheit estaría en este caso afectada de esa manera, ¿no? O sea, aquí tendríamos un segmento cuya medida, cuya longitud sería TF menos 32. Y acá tendríamos un segmento mayor que sería 212 menos 32, que es 180. Entonces vamos a establecer lo que dice justamente el teorema de Tales, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Tales? De acuerdo al teorema de Tales, entonces, habría una proporcionalidad que nosotros tendríamos que establecer de la siguiente manera. La temperatura expresada en grados Celsius es a 100 como la temperatura en grados Fahrenheit
menos 32 es a 180. ¿Ya? Entonces de ahí nos va a resultar justamente esta expresión que tenemos acá, ¿no? Entonces justamente es lo que nosotros vamos a poder aplicar para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces a continuación lo que tenemos que hacer es encontrar el equivalente de 77 grados Fahrenheit en grados Celsius. O sea, esta temperatura la tenemos que expresar en grados Celsius. Luego esta otra temperatura expresarla también en grados Celsius. Y para eso justamente vamos a utilizar, bien, para F igual a 77, o sea, para 77 grados Fahrenheit. ¿Cuál es el valor en escala Celsius que le corresponde? Entonces sería así. La cantidad de grados Celsius que le corresponde es a 5, como 77 menos 32 es a 9. ¿Cuál es la diferencia que tenemos acá? La diferencia que tenemos ahí es 45. Y entonces habría que dividir 45 entre 9 para determinar que ese cociente es 5. Y finalmente, la cantidad de grados Celsius, que en este caso estaría resultando, sería el producto de 5 por 5, 25. Ese sería el valor justamente de la temperatura 1 expresada en grados Celsius, ¿no? Vale decir, los 77 grados Fahrenheit convertidos a grados Celsius son justamente 25 grados Celsius, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo justamente para encontrar el valor correspondiente a una temperatura de 68 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, la cantidad de grados Celsius sobre 5 es a 68 menos 32 sobre 9. Esa diferencia en el número 2 nos está resultando 36. Ahora, 36 dividido entre 9 nos está dando 4. Por lo tanto, entonces la cantidad de grados Celsius que le corresponde para este valor de la temperatura en grados Fahrenheit sería 5 por 4, 20. Vale decir, para una temperatura de 68 grados Fahrenheit tenemos una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces vamos a llamarle a esa temperatura le vamos a llamar temperatura 2. Entonces, ¿qué cosa nos están pidiendo? Nos están pidiendo determinar justamente, indicar estas dos temperaturas, ¿no? Entonces, una de ellas sería 25 grados Celsius y la otra es 20 grados Celsius, ¿no? Entonces, la clave sería 25 y 20. 25 grados Celsius y 20 grados Celsius, respuesta de este problema, ¿no? Cualquiera de las dudas que ustedes tengan, que se les presente, por favor, ponen sus comentarios en la cajita para poder hacerles la aclaración respectiva, ¿no? Antes de terminar este problema, quisiera mostrarles para que vean las alternativas que tiene justamente para la conversión de la escala Celsius a la escala Fahrenheit y a la escala Kelvin también, que es una escala absoluta donde no se consideran temperaturas negativas, desde 0 hasta cualquier valor, y donde 0 vendría a ser una temperatura, la temperatura más baja que podemos encontrar en el universo, 273,15 grados Celsius. ¿Qué es la dilatación? Bien, aquí nosotros estamos viendo dos casos que probablemente los hayamos encontrado justamente en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que los rieles se han distorsionado, o sea, mejor dicho, se han pandeado, se dice, ¿no? En términos de la ingeniería, ha ocurrido un pandeo, o sea, lo que estaba en línea recta se ha convertido en una curva. Eso es el pandeo. Entonces, y la pregunta es, ¿a qué se debe eso? Bueno, lo que tenemos que acá nosotros distinguir es que ha habido un incremento, vale decir, esa porción del riel se ha extendido, vale decir, se ha dilatado, ha aumentado su longitud, ¿no? Lo mismo que está ocurriendo por acá. Por acá también, ¿qué estamos encontrando? Estamos viendo de que la porción de la izquierda y la porción de la derecha se han dilatado por efectos del aumento de la temperatura, seguramente pasando del invierno al verano, y como no se le ha dejado un espacio de separación para que puedan justamente acomodarse ahí, entonces se ha producido esta deformación, ¿no?
Entonces, eso es justamente lo que nosotros vamos a mencionar a continuación respecto de lo que es la dilatación. Entonces, como decíamos, aquí tenemos un texto que dice: la dilatación térmica se refiere a un aumento de longitud, área o volumen que sufre un objeto debido al aumento de la temperatura. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, tendríamos que decir de una manera tajante, muy sencilla, muy concreta, es de que cuando nosotros tenemos una determinada temperatura, las moléculas en un cuerpo tienen un cierto grado de agitación, ¿no? O sea, un nivel de excitación molecular. Lo que nos está diciendo cuál es la temperatura justamente de ese cuerpo. Vale decir, a una temperatura inicial T1 o T sub 0, estas moléculas tienen un grado de agitación molecular. Pero ¿qué pasa cuando empieza a aumentar la temperatura? Empiezan las moléculas a ocupar un mayor volumen. Como ustedes estarán viendo, eso va a traer como que sea de que se incrementen las dimensiones del cuerpo, o sea, empieza a dilatarse el cuerpo. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a llamar como expansión térmica o simplemente dilatación térmica, ¿no? ¿De qué depende el incremento de longitud? Depende, a ver, lo vamos a anotar, el incremento de longitud, el incremento de longitud es proporcional a la variación de la temperatura. Esto se podría escribir matemáticamente mediante el cociente. Delta L sobre delta T igual a una constante. ¿Qué cosa me está diciendo esto? Esto me está diciendo de que si el incremento de longitud fuese el doble, entonces esto provocaría que el incremento de longitud también sería el doble, ¿no? Como lo estamos viendo acá en la figurita, ¿no? Entonces eso es importante de decirlo. Y la segunda parte nos está diciendo que, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el incremento de longitud también es proporcional al valor de la longitud inicial. ¿Ya? Eso cómo lo podríamos ilustrar de la siguiente manera. Imagínense que tenemos dos varillas del mismo material. Una de ellas posee 1, 2, 3 moléculas y la otra apenas 2 moléculas. Si le aumentamos la temperatura, empieza cada una a ocupar un mayor espacio, vale decir, se empieza a producir la dilatación. Si en el primer caso, que tenemos una longitud menor, el incremento de longitud por cada parte de cada una es de 1 centímetro, entonces aquí la longitud se estaría incrementando en 2 centímetros, pero porque solamente tiene 2 moléculas. En cambio, la otra estaría experimentando un incremento de longitud mayor. ¿De cuánto sería? Si cada una va a ocupar 1 centímetro más de espacio, entonces las tres estarían ocupando 3 centímetros en total. Vale decir, el incremento de longitud depende de la longitud inicial. Y esto lo podríamos expresar también mediante un cociente. Delta L sobre L inicial es una constante. Y como consecuencia de esto, nosotros podríamos decir que entonces el incremento de longitud es proporcional a la longitud inicial y a la variación de temperatura. Esto justamente es lo que va a ocurrir en el caso de la dilatación lineal. ¿Cómo se le llama a alfa? A alfa se le va a llamar justamente coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Entonces, de la misma manera se va a producir justamente el caso de la dilatación superficial. En el caso de la dilatación superficial, vamos a tener justamente así, ¿no? A una menor temperatura, una menor área, y a una mayor temperatura, un incremento del área. Ahora, los agujeros que también podríamos encontrar se van a expandir de la misma manera, ¿ya? En conclusión, la dilatación lineal sigue las mismas reglas o las mismas leyes que la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir que el incremento de longitud es proporcional a la longitud inicial.
donde la constante a la longitud inicial y a la variación de temperatura, ¿no? Acá también igual, el incremento de área es proporcional al área inicial y a la variación de temperatura. Igual acá, el incremento de volumen es proporcional al volumen inicial y a la variación de temperatura, ¿no? Donde en el primer caso, alfa representa el coeficiente de dilatación lineal y aquí el 2 alfa vendría a ser el coeficiente de dilatación superficial y 3 alfa estaría representando el coeficiente de dilatación volumétrica que debemos considerar justamente a la hora de resolver los problemas, ¿no? Entonces vamos a alistarnos a resolver un problemita a continuación. Bien, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí justamente es un problema donde tenemos que una ventana de vidrio posee una superficie o un área de 4 metros cuadrados. Entonces vamos a anotar acá que el valor inicial de la superficie es de 4 metros cuadrados, ¿no? Ya, ¿qué más? A la temperatura ambiente, o sea, la temperatura inicial de... Esa es la superficie cuando la temperatura es 20 grados. ¿Ya? Determina el área final del vidrio cuando la temperatura aumenta hasta, mucho cuidado con esa palabrita, hasta que significa que el valor final es 50. Pero ¿qué pasaría si me dijese aumenta en? Entonces a ese 20 habría que aumentarle 50 grados y la temperatura final resultaría en ese caso igual a 70 grados, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo claramente que la temperatura aumenta de 20 hasta 50. Y entonces aquí, mediante una simple diferencia, podemos encontrar que la variación de temperatura sería de 30 grados Celsius, ¿no? Para eso nos están diciendo que el coeficiente de dilatación es 9 por 10 a la menos 6, ¿no? Por grados Celsius. Entonces, si eso es así, entonces tendríamos que afirmar que el coeficiente de dilatación superficial tendría que ser el doble. Y el doble en este caso vendría a ser 18 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Se están dando cuenta, no es cierto? Ya, ¿qué cosa debemos hacer? Lo que debemos hacer a continuación es el cálculo de la superficie final. Ya, entonces nosotros sabemos que la variación de superficie es proporcional a la superficie inicial y a la variación de temperatura, ¿no? Entendiendo que esta variación de superficie es superficie final menos superficie inicial, ¿no? Entonces tendríamos acá la expresión así. Pero ahí lo que podríamos hacer es un despeje, vale decir, este valor inicial de la temperatura lo podríamos pasar al otro lado, ¿no? ¿Y qué cosa quedaría? Quedaría que S al final sería igual al S inicial más el beta que multiplica al S inicial por la variación de temperatura, ¿sí o no? Ya, entonces factorizando, finalmente tendríamos la expresión que tenemos que utilizar para resolver este problema, ¿no? Noten una cosa, que aquí nosotros no estamos mandando a aprenderse de memoria fórmulas, ¿eh? Ya, sino que todo se deduce, ¿no? Entonces, por lo tanto, reemplazando los datos que tenemos en la expresión S igual, o sea, superficie final igual a superficie inicial, que multiplica a 1 más beta por delta T, entonces ya podríamos calcular el valor de la superficie final, que sería la superficie inicial, que tiene un valor de 4, multiplicado por 1 más beta, que es 18 por 10 a la menos 6, ¿no? Y eso multiplicado por la variación de temperatura, que como ya hemos indicado, es 30, ¿no? Haciendo las operaciones, nos va a resultar justamente 4,00216 metros cuadrados. Respuesta del problema, en este caso vendría a estar indicando la alternativa C, ¿ya? Así es la solución de todos los problemas, no solamente superficial, dilatación superficial, sino dilatación volumétrica o dilatación lineal. O sea, es el mismo procedimiento, ¿ya? Que hay que utilizar justamente para poder encontrar la respuesta. Espero que les esté gustando el video. No se olviden de darle like y de compartirlo en sus redes sociales para que sí lleguemos a más muchachos, ¿no? Especialmente a nuestra juventud peruana, que siempre está siendo muy maltratada porque les hacen exposiciones con fórmula, y yo creo que ahí nosotros estamos cometiendo un gravísimo error, ¿no?
A continuación tenemos un caso referido justamente a la dilatación volumétrica, ¿no? Porque aquí ya el volumen empieza a un valor, la temperatura se incrementa y por lo tanto las dimensiones también se incrementan, ¿no? La pregunta es, ¿cuál será el nuevo volumen? Vale decir, el volumen final. Entonces, igualito que en el caso anterior, nosotros tenemos que proceder de la siguiente manera, ¿ya? ¿Qué sabemos? Sabemos que las leyes de la dilatación dicen que la variación de volumen es proporcional al volumen inicial y a la variación de temperatura, ¿no? Por supuesto, en este caso, esa constante de proporcionalidad se le llama coeficiente de la dilatación volumétrica o cúbica también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entender de que esta variación de volumen es la diferencia volumen final menos volumen inicial, ¿no? Y al otro lado, lo demás lo copiamos igualito, ¿no? Ya, pero podemos pasar el volumen inicial al otro lado, entonces pasaría a sumar. Entonces, el volumen inicial se estaría sumando justamente con el producto que ya teníamos indicado ahí, ¿no? Y haciendo una factorización, nos estaría quedando la expresión. Si factorizamos el volumen inicial del primer término y segundo término, quedaría 1 más el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica más el producto gamma por delta T, ¿no? Y así tenemos la expresión que justamente vamos a utilizar a continuación para resolver el problema. Lo primero que haremos será indicar cuáles son los datos, ¿no? Datos del problema. Un bloque cúbico de cobre de arista igual a 5 centímetros. O sea, cada arista tiene una medida de 5 centímetros. ¿Cómo se escribe 5 centímetros? Bueno, acá me están dando las respuestas también en centímetros y no en metros. Ya no tenemos que hacer conversión, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer a partir de este valor es calcular el volumen inicial. Como es un cubo, las aristas se multiplican largo por ancho por altura y nos estaría quedando arista al cubo. Y la arista elevado al cubo sería indudablemente 5 al cubo centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Ahí tenemos el volumen inicial. Ya, esto ocurre para cuando la temperatura tiene un valor, pero dice la temperatura ahora va a aumentar en 200 grados, entonces se produce un incremento de temperatura de 200 grados Celsius, ¿no? Ya, la pregunta es, ¿cuál sería el volumen final? Entonces ponemos acá incógnita, el volumen final. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Bueno, sustituir los datos en esta expresión que nosotros tenemos acá en la parte de abajo, ¿no? A ver, vamos a hacerlo aquí nomás, ¿ya? El volumen inicial entonces tenemos que poner es 125, ¿cierto? 5 elevado al cubo es 125. 1 más gamma, ¿ya? Como acá tenemos el valor de alfa, entonces eso significa que gamma será el triple, ¿no? Entonces en lugar de poner 17, vamos a poner el triple, que en este caso sería 51. 51 multiplicado por 10 a la potencia menos 6, ¿no? Preferimos no colocar las unidades para que esto no se complique, ¿no? No se llene de letras. Entonces, con eso ya nosotros tendríamos la posibilidad de decir cuál es el resultado, ¿no? A ver, si quieren, hacemos todavía un paso. Ya, ¿cuánto sería 1 más 51 por 10 a la menos 6? Bueno, primero escribimos el 51 por 10 a la menos 6. Eso sería 0,00051. Este exponente menos 6 significa que hay 6 decimales, ¿no? Y luego sumando con la unidad y multiplicando por 125 nos estaría quedando finalmente la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Me tiene que salir 100,26 275, todo expresado en centímetros cúbicos. ¿Qué sería la respuesta de este problema, ¿no? Alternativa E. Ese sería el resultado y la aplicación de las relaciones que corresponden las tenemos justamente en un cuadrito que quisiera mostrárselo para que ustedes de repente lo puedan copiar, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya, la primera expresión nos habla de la dilatación lineal, la dilatación superficial y de dilatación volumétrica o cúbica. Bien, si les gustó este video no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. No se olviden de que estamos
todos los días subiendo videos a TikTok justamente para resolver estos problemas de una manera más sencilla y más directa. Entonces, no se olviden de seguirme en TikTok, suscribirse a mi canal en YouTube y darle like a este video. Nos vemos en la siguiente oportunidad.